Este es un vídeo correspondiente al tema 1, recursividad, y más concretamente a su sección búsqueda. Búsqueda sobre arrays, claro. Bien, una búsqueda. A estas alturas todos deberíais saber que una búsqueda es un caso particular de un recorrido. Es decir, una búsqueda es o comienza siendo un recorrido que en el momento en que yo encuentro lo que estaba buscando, paro. ¿Vale? Por lo tanto, en el peor de los casos, la búsqueda significará un recorrido completo de todo el array, siempre que yo no haya encontrado por el camino lo que estaba buscando. ¿De acuerdo? Pero siguiendo un poco esa dinámica de que una búsqueda es un caso particular de recorrido, pues vais a entender claramente cómo implementamos el esqueleto de búsqueda ascendente y búsqueda descendente, ¿vale? Siempre hablando en términos de recursividad. Bien, esta sería nuestra cabecera del método, ¿vale? En este caso vamos a devolver siempre un valor de tipo int, por ejemplo. En este caso devolviendo aquella posición del array, ¿de acuerdo?, que satisface la propiedad de búsqueda que estábamos realizando, ¿de acuerdo? Este sería el nombre del método. Buscamos sobre este array, pero no sobre todo el array completo, sino desde esta posición hasta esa posición de manera inclusive, ¿de acuerdo? Lógicamente la llamada inicial pues contemplaría que el valor de inicio se instanciaría a 0 y el valor de fin se instanciaría a .length menos 1, ¿de acuerdo? Como siempre. Y asumimos, como en todos los casos anteriores, un caso base de longitud 0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estas serían nuestras precondiciones, ¿vale? Las precondiciones de nuestro método de búsqueda, siendo que estamos asumiendo un caso base de longitud 0 y en una descomposición recursiva ascendente, ¿vale? Por un lado, inicio es el parámetro que se mueve, empieza valiendo 0, avanza de 1 en 1, igual que los recorridos, ¿vale? Y podría llegar hasta tener el valor de a.length, es decir, un valor más allá del valor de fin, que siempre va a valer a.length menos 1, ¿de acuerdo? Es decir, inicio podría cruzarse con fin y llegar a valer una posición más a la derecha. Bien, pues esta sería nuestra cabecera, la misma que hemos explicado hace un momento, y nuestra condición de caso base de longitud 0, ya bastante conocida para nosotros, ¿eh? Si inicio es mayor que fin, entonces estamos hablando de un array que no tiene elementos, ¿de acuerdo? Y de alguna manera lo que tenemos que decir es, bueno, estamos intentando verificar una cierta propiedad sobre un array que no tiene ningún elemento. Por lo tanto, eso de alguna manera lo tenemos que referir como un resultado de fracaso en la búsqueda. Además, pensad que la idea es que yo llegue a mi caso base solamente en el caso de que yo haya conseguido, digamos, recorrer todo el array y por el camino no haya encontrado lo que estaba buscando. Y por lo tanto, cuando yo llego a esta situación de aquí, es que yo ya he visitado todas las posiciones anteriores del array, siempre comprendidas entre estas dos posiciones, ¿de acuerdo? Y por lo tanto no he encontrado lo que estaba buscando y por lo tanto tengo que devolver el resultado de fracaso en la búsqueda, ¿vale? Fracaso en la búsqueda representaría de alguna manera el índice menos 1, ya que es un índice que no existe dentro del array, ¿de acuerdo? Y si no, pues estaríamos hablando de nuestro caso general, ¿vale? En nuestro caso general, ¿vale?, cuando estamos haciendo una búsqueda, vamos a hacer siempre un if-else, ¿vale? Un if-else de forma que el else representaría me voy a ir por el camino conocido del recorrido, ¿de acuerdo? Es decir, vamos a empezar por aquí si lo queréis. Es decir, voy a realizar la búsqueda sobre el subarray derecho, sabiendo que en la posición de inicio no he encontrado lo que yo estaba buscando, ¿vale?
Es decir, aquí estamos preguntando si se cumple una cierta propiedad sobre la posición de inicio del array, y si no se cumple, es decir, si no encuentro lo que estaba buscando en esa posición, entonces el único camino que me queda es buscarlo en el subarray derecho restante. ¿Vale? Por lo tanto, yo realizo la búsqueda en ese subarray derecho, y lo que me retorne esa búsqueda en el subarray derecho es lo que yo voy a retornar, ¿vale? Como resultado del proceso de búsqueda. ¿De acuerdo? Esta condición de aquí significa una interrupción del proceso de recorrido, es decir, una búsqueda que en un momento determinado, en una determinada posición marcada como inicio, cumple o satisface aquello que estábamos buscando. Por lo tanto, si se cumple aquello que estábamos buscando sobre el dato que está en la posición de inicio, devolver esa posición, la posición en la que ha habido éxito en la búsqueda. ¿De acuerdo? Fijaros también que cuando la propiedad se satisface sobre una cierta posición de inicio, directamente el programa termina ahí sin necesidad de realizar ninguna otra llamada recursiva, ¿vale? A diferencia de que si esta propiedad no se satisface en esa posición, entonces generamos una nueva llamada recursiva sobre el subarray derecho, ¿vale? Lo que os decía antes de que una búsqueda es un recorrido que cuando tiene éxito se detiene, pues vendría a estar relacionado con lo que acabo de comentar, ¿vale? En el momento que esta propiedad se satisface, yo no realizo ninguna otra llamada recursiva y ya termino el proceso, ¿vale? Termino la serie de llamadas recursivas que se habían ido llamando hasta ese momento, devolviendo el resultado. Bien, pasamos a ver el esquema de búsqueda recursiva descendente, que como vais a ver, pues se define de manera análoga, ¿vale? La cabecera sería exactamente igual que la ascendente, la llamada inicial también, y con un caso base de longitud 0 y siendo una estrategia descendente, pues estas serían nuestras precondiciones del método, ¿vale? El valor de inicio es el que quedaría fijado a 0 en todo momento, ¿vale? Y fin comenzaría valiendo el extremo derecho del array, ¿de acuerdo? Y asumiendo un caso base de longitud 0 podría llegar a cruzarse con inicio y por lo tanto llegar a tener un valor de -1. ¿De acuerdo? Pondríamos aquí nuestro caso base y a continuación nuestro caso general. ¿De acuerdo? En el caso base de longitud 0, si inicio es mayor que fin, si se cruzan los índices, entonces estamos hablando de un array sin elementos y por la misma razón que en la transparencia anterior, eso supone un fracaso en la búsqueda, ¿vale? Representado por devolver un -1, ¿vale? Si la búsqueda, por lo que fuera, en lugar de devolver la posición de éxito o de fracaso, en el caso de que fuera -1, simplemente devolviera un valor booleano, es decir, true o false, aquí tendríamos que devolver false, es decir, ha habido fracaso en la búsqueda. A continuación vendría el caso general, ¿de acuerdo? Donde implementaríamos la búsqueda mediante un if-else interior, ¿vale? Intentaríamos verificar la propiedad de búsqueda de forma local sobre la posición fin, ¿eh? Recordemos que estamos haciendo una búsqueda descendente y por lo tanto, si ha habido éxito en ese momento, ya he encontrado lo que estaba buscando, puedo devolver que en esa posición ha habido éxito y por lo tanto el proceso de ir llamando llamadas recursivas una detrás de otra termina en este punto. En caso contrario, pues como sabemos que en esta posición no ha habido éxito, no se ha satisfecho la propiedad que estaba buscando, por lo tanto el único camino que me queda es delegar nuestra búsqueda en la búsqueda sobre el subarray izquierdo, es decir, aquella que comienza en la posición de inicio y termina en la posición fin -1, ¿vale? Y por lo tanto, lo que me devuelva esa llamada recursiva es lo que yo pasaré a devolver como resultado de la búsqueda más amplia, ¿vale? Dado que en esta posición fin no se encontraba lo que yo estaba buscando entre inicio y fin, si en fin no está, lo que esté estará de inicio a fin -1, ¿de acuerdo? Por lo tanto, si ha habido éxito en esta búsqueda parcial, pues yo devolveré ese mismo éxito que yo haya recibido
Y si esta búsqueda me devuelve fracaso, pues yo devolveré también un fracaso. ¿De acuerdo? Bien, al igual que en el caso de los recorridos, también tenemos métodos lanzadera para los esquemas recursivos de búsqueda, ¿vale? Definiríamos un método público que se llamaría igual, pues búsqueda ascendente o búsqueda descendente, que tiene el mismo perfil que el método recursivo que acabamos de presentar, pero eliminando toda la información relacionada con los índices. Es decir, en este caso, pues quitamos el índice de inicio, quitamos el índice final, y por lo tanto este método, el único parámetro que tendría sería el array. ¿De acuerdo? Se llama a sí mismo, pero no es verdad, porque este es el método que tiene solamente un parámetro, el array. Y desde aquí hacemos una llamada al método búsqueda ascendente que contiene 3 parámetros: array, índice de inicio, índice de fin. Es decir, este de aquí. Y este ya sí que se llama de manera recursiva, ¿vale? Porque está llamando a la versión del método que tiene 3 parámetros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, reiteramos que estos métodos lanzadera no son métodos recursivos, sino que lo que permiten es realizar la llamada inicial de manera que la búsqueda se aplique sobre todo el array, ¿vale? Sobre el array completo, desde la posición 0 hasta la posición a.length -1. ¿De acuerdo? Tanto si lo hacemos de forma ascendente como si lo hacemos de forma descendente. ¿Vale? Esta técnica, al igual que anteriormente, permite ocultar la estructura recursiva de ojos que no nos interesa que las vean. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cuando yo ofrezco estos métodos de forma pública, fijaos que yo le estoy diciendo a alguien que puede usar este método y lo único que tiene que hacer es pasarme un array. Que yo realizaré una búsqueda sobre todo el array completo y los entresijos del cómo realizo yo esa búsqueda realmente quedan ocultos a quien estoy ofreciendo yo estos métodos lanzadera. ¿De acuerdo? Y por lo tanto, los otros métodos que son los recursivos pasan a definirse de forma privada. ¿De acuerdo? Es exactamente el mismo planteamiento que hemos definido en el vídeo de la sección para los recorridos de arrays. Y de la misma manera también podemos hacer que estos esquemas recursivos de búsqueda ascendente o descendente sean simplificados. Es decir, en el caso ascendente, pues vamos a eliminar el parámetro fin y sustituimos todas sus referencias dentro del código por el valor invariable que va a tener en todo momento, que sería el extremo derecho del array. ¿De acuerdo? En la llamada inicial solamente instanciamos este parámetro y lo instanciamos a 0, ¿vale? Para que empiece a buscar desde la posición 0 hasta el final. ¿De acuerdo? Esta sería entonces la precondición del método asociado a ese parámetro, sabiendo que podemos asumir un caso base de longitud 0, por lo tanto, inicio podría llegar a valer una posición más allá de a.length -1, es decir, a.length, ¿vale? Y siempre empezando desde la posición 0. Condición de caso base, si estamos hablando de un array sin elementos, por lo tanto, devolvemos false o -1, es decir, ha habido fracaso en la búsqueda. ¿Que no? Pues entonces establecemos nuestro caso general, donde realizamos la constatación o la verificación de si en este parámetro inicio localmente se cumple la propiedad que yo estoy buscando. En caso de éxito devuelvo esa propiedad y si no, delego completamente la búsqueda en la búsqueda recursiva que comienza una posición más a la derecha, ¿vale? Comienza en inicio +1 y por lo tanto estamos hablando del subarray derecho eliminando la posición de inicio, ¿vale? Que ya hemos verificado que en esa posición no se cumple lo que estamos buscando. ¿De acuerdo? Pues vamos a ver el esquema descendente simplificado. Sustituimos las referencias al parámetro inicio por el valor invariable que va a tener en todo momento, que es 0. ¿Vale? Por lo tanto, desaparece el parámetro inicio de la cabecera y nos quedamos únicamente con el parámetro fin.
fin se instanciaría inicialmente al valor de a.length menos 1, ¿de acuerdo? Y iría reduciéndose de 1 en 1 hasta llegar a un caso base de longitud 0, por lo tanto podría llegar a tener el valor de menos 1. Esta sería nuestra condición de caso base, que es idéntica a la que habíamos visto en el caso del recorrido simplificado, descendente. Y bueno, pues si estamos hablando de un caso base de longitud 0, tenemos que devolver false o menos 1, es decir, ha habido fracaso en la búsqueda. Y en el caso general, pues lo de siempre. If else, verificamos si se constata o no, si se verifica que en la posición del extremo derecho se cumple lo que yo estoy buscando, por lo tanto en ese caso devolvería fin como la posición de éxito de mi búsqueda. Se detiene ahí el proceso de secuenciamiento de llamadas recursivas una detrás de otra, y si no, si en esa posición no ha habido éxito, por lo tanto mi búsqueda completa queda delegada al subarray izquierdo, es decir, aquel que empieza desde la posición 0 hasta la posición fin menos 1. ¿De acuerdo? Vamos a ver un par de ejemplos de búsqueda ascendente y descendente. Y en este caso, al igual que los recorridos, da lo mismo hacer un recorrido ascendente que descendente, pues en el caso de las búsquedas, en ocasiones va a depender de lo que nos estén preguntando para que yo obligatoriamente tenga que hacer un esquema ascendente o hacerlo descendente, ¿vale? Por ejemplo, si aquí nos están preguntando buscar la posición del primer elemento distinto de 0, ¿vale? Cuando yo estoy buscando el primero de izquierda a derecha, pues lógicamente tengo que hacer una búsqueda ascendente, ¿vale? De forma que en el momento que encuentro el primer elemento que es distinto de 0, paro. ¿De acuerdo? Bien, nuestra condición de caso base, vámonos al ejemplo para que veáis que no me estoy inventando nada. Precondición del método 0 menor o igual que inicio, menor o igual que a.length. 0 menor o igual que inicio, menor o igual que a.length. ¿De acuerdo? Cabecera del método con el array y, siendo simplificada, pues estamos poniendo únicamente el parámetro inicio, ¿vale? Int para devolver la posición de éxito o menos 1 si ha habido fracaso, ¿vale? Caso base de longitud 0, esta sería nuestra condición, si inicio es mayor o igual que a.length, ¿vale? Si hemos llegado ya al valor a.length, nos hemos cruzado con fin y por lo tanto fracasamos y devolvemos menos 1, ¿vale? Si inicio es mayor o igual que a.length, devolvemos menos 1, ¿vale? En otro caso, todo esto de aquí sería el caso general, ¿vale? Y entonces verificamos el if else, buscamos localmente si en esa posición hay éxito, ¿vale? Lo que hacemos es, en a de inicio hay un valor diferente de 0, ¿vale? Entonces yo pregunto, ¿en a de inicio hay un valor diferente de 0? Si eso es verdad, si eso fuera verdad, yo devuelvo esa posición como que en esa posición he encontrado el primer elemento que estaba buscando diferente de 0, ¿de acuerdo? Y si no, directamente hago la búsqueda en lo que me queda, que es el subarray derecho, ¿vale? Hago la búsqueda en el subarray derecho y lo que me devuelva esa llamada recursiva sobre el subarray derecho es lo que yo voy a devolver, ¿vale? De forma que potencialmente desde esta llamada recursiva llamaremos a esta de aquí, desde esta llamaremos a esta de aquí y en esta de aquí tendremos éxito y devolveremos la posición 2, ¿vale? La posición 2 como posición de éxito. Esa posición 2 se devolverá a esta de aquí y esta la devolverá a esta de aquí. Y finalmente llegará, digamos, al origen, a quien haya realizado la llamada inicial, ¿vale? La llamada inicial. ¿De acuerdo? Dice, en el caso general, en cada llamada, el parámetro inicio se incrementa en 1. ¿De acuerdo? Eventualmente llegará a valer a.length, alcanzando por tanto el caso base, ¿de acuerdo? En caso de que haya habido fracaso en la búsqueda. O bien, en algún momento se verificará la propiedad de búsqueda y por lo tanto tendremos éxito. Y en el momento que yo tengo éxito,
también se detiene el proceso, ¿vale? Finalizando el algoritmo. Fijaros que el algoritmo o bien finaliza cuando llega al caso base diciendo que ha habido fracaso, o bien durante el recorrido tiene éxito y por lo tanto finaliza en ese punto. ¿De acuerdo? Y en cualquier caso, la precondición del método se sigue cumpliendo de llamada en llamada para todas las llamadas que se realizan. ¿De acuerdo? Bien, pasamos ahora a una búsqueda semejante, pero en este caso estamos intentando buscar el último elemento diferente de 0 dentro de un array, ¿vale? El último elemento de izquierda a derecha, o lo que es lo mismo, el primero de derecha a izquierda. Por lo tanto, lo que vamos a tener que realizar es una búsqueda descendente para, en el momento que yo me voy moviendo de derecha a izquierda, en el momento que yo encuentre un número distinto de 0, paro. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hacer entonces una búsqueda recursiva descendente y, siguiendo un esquema simplificado, solamente vamos a necesitar el parámetro fin. ¿De acuerdo? Nuestro array y el parámetro fin. En la llamada inicial instanciaremos ese índice a la posición última del array, es decir, a .length -1. ¿De acuerdo? Y esta sería la precondición asociada a ese índice. Empieza valiendo este valor, va disminuyendo de 1 en 1 de llamada en llamada y finalmente puede llegar a valer -1 asumiendo un caso base de longitud 0, es decir, el valor, digamos, de inicio, que estaría marcado en todo momento fijamente, sería 0, y fin podría llegar a cruzarse con inicio y por lo tanto valer -1, ¿vale? En el caso de llegar al caso base de longitud 0, representa un fracaso y devolveríamos -1 si devolvemos posiciones, o devolveríamos false si devolviéramos simplemente true, o sea, si devolviéramos un boolean, ¿vale? Si esto devolviera un boolean, entonces el fracaso se representa por false, mientras que en el caso de éxito tendríamos que devolver true. ¿De acuerdo? Bien, entonces en el caso general, ¿qué haríamos? Bueno, pues como siempre, hacemos una operación local sobre el extremo derecho, ya que estamos haciendo una búsqueda descendente, y si hemos encontrado un elemento diferente de 0, en ese momento paramos y devolvemos la posición de éxito. ¿De acuerdo? Y si no, lo que hacemos es delegar nuestra búsqueda en el subarray izquierdo, es decir, aquel que termina en la posición fin-1. ¿De acuerdo? Repito, estamos en el caso general y ahí dentro hacemos un if-else, ¿vale? Todo esto de aquí es el caso general. Y dentro hacemos un if-else. Si se verifica la propiedad localmente, devolvemos éxito en la búsqueda, devolviendo esa posición o devolviendo true, ¿vale? Si no, si en esta posición no ha habido éxito, entonces yo delego mi búsqueda en el subarray izquierdo. Realizo la búsqueda recursiva terminando en la posición fin-1, ¿vale? Y lo que me devuelva esta llamada recursiva será la que yo devolveré como resultado del método de la cabecera. ¿De acuerdo? Siguiendo el ejemplo de antes, si yo realizo la búsqueda sobre este array, pues empezaré buscando desde aquí, ¿vale? Esta sería la llamada inicial. Como aquí no tengo éxito en la búsqueda, pasaría a hacer la llamada recursiva delegada desde aquí hasta el principio, ¿vale? Aquí tampoco tengo éxito, hago la llamada recursiva, aquí tampoco tengo éxito, aquí hago la llamada recursiva y aquí ya tengo éxito. Me devuelve la posición 1, ¿vale? Esa posición 1 se va trasladando de llamada en llamada hacia atrás y finalmente llegaría a quien haya hecho la llamada inicial, ¿vale? Diciendo que ha habido éxito en la búsqueda en la posición 1. Ese sería el último elemento diferente de 0 dentro del array completo. ¿De acuerdo? Dice, en el caso general, en cada llamada el parámetro fin disminuye de 1 en 1. Por lo tanto, eventualmente llegaría a valer -1, alcanzando el caso base y terminando, o bien por el camino se verifica la propiedad de búsqueda, terminando en ese punto la secuencia de llamadas recursivas. ¿De acuerdo? En cualquier caso, mientras vaya existiendo, digamos, un fracaso local, voy llamando
voy generando llamada recursiva tras llamada recursiva y en todo caso el índice fin sigue satisfaciendo la precondición del método. ¿De acuerdo? Pues bien, nos vemos en el último vídeo.